Vamos a leer Ezequiel 47, del verso 3 al verso 7 y luego el verso 12. Gracias, Jesús. A lo mejor estaban preparados para el tiempo de alabanza y no tenían a la mano todo lo demás, así es que corran y traigan sus Biblias, traigan todo lo que necesitan y ya saben, tenemos que anotar la palabra que estamos aprendiendo, así podemos repasarla, revisarla, meditar en ella, y esto es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Amén. Muy bien, Ezequiel 47, del verso 3 al 7. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y nos saltamos al verso 12. Y junto al río y en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurarán, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. ¿Qué porción más maravillosa de la palabra de Dios? Este es un cuadro que vemos desde el libro del Génesis, allá en el jardín del Edén, y en la manera como Dios creó las cosas al principio. El cuadro que estamos viendo acá en Ezequiel es algo que literalmente vamos a ver cumplido durante el tiempo en el que Jesucristo, el Mesías, esté reinando acá sobre la tierra, en este periodo de 1000 años o el milenio. Este mismo cuadro lo vemos en el libro de Apocalipsis, cuando se describe la nueva Jerusalén, que es aquello que se va a manifestar en esto que se llama la edad perfecta después del milenio, y va a ser el lugar de habitación de aquellos que estén vestidos de lino fino. Pero este también es un cuadro que vemos en el corazón de la amada, en el Cantar de los Cantares. Vemos esto formado en ella. Así es que este es un principio mayor, es un principio grandísimo. Las cosas que Dios hace allá afuera nos indican, nos enseñan, nos instruyen acerca de las cosas que Dios hace adentro de la vida de los creyentes. Nosotros somos un mundo en pequeño. Por ejemplo, si hay una nueva ciudad allá arriba, es porque Dios también está formando una nueva ciudad aquí adentro. Si hubo un paraíso allá atrás antes que el pecado entrara al corazón de los hombres, hoy, luego que nuestro pecado ha quedado expiado por la sangre del Señor Jesucristo, el Señor está plantando, construyendo un paraíso aquí adentro. Así es que ven, esto es hermosísimo. Así es que vamos a hablar, estamos hablando y hablamos bastante acerca del río, no hemos terminado con el río. Estamos hablando de los árboles que hay a uno y al otro lado del río, de la ribera del río. He mencionado que la palabra ribera en hebreo es la mismísima palabra para los labios. Así es que lo que vamos a estudiar hoy es algo que se manifiesta a través de nuestros hechos, nuestras acciones, nuestra conducta, nuestras actitudes, y también y de manera particularmente especial a través de nuestras palabras. Así es que, bueno, ¿qué creen? Creo que el mejor lugar donde podemos comenzar hoy es el Salmo 1. Así es que vámonos al Salmo 1. Salmo 1. Nosotros queremos ser ese paraíso, tener ese paraíso formado dentro de nosotros. Jesús nos dijo que si bebíamos de las aguas que Él nos da para beber, de nuestro interior saldrán ríos de agua viva. Por eso en Cantares capítulo 4 vemos cómo el Señor describe el corazón de su amada y dice: pozo de aguas vivas, fuente de aguas vivas, manantial de aguas vivas. Así le llama el corazón. Y describe todo el fruto que está produciendo su corazón. Yo quiero ser un árbol de vida, yo quiero ser un árbol de justicia, yo quiero estar plantado en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Así es que esto es para mí y para todos los que tienen el mismo deseo que yo tengo.
Vamos al Salmo 1 y el Salmo 1 nos da unos secretos maravillosos acerca de cómo puede suceder esto, cómo podemos convertirnos en árboles de vida. Así es que Salmo, pues todo el Salmo, vamos a leer todo el Salmo. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno, vamos a notar al menos tres cosas acá. En primer lugar, vamos a ver lo que el varón al que se refiere el Salmo 1 hizo. Primero vamos a ver lo que hizo. Primero vamos a ver lo que no hizo, disculpen. Primero vamos a ver lo que no hizo. Luego vamos a ver lo que hizo, lo que sí hizo. Y entonces vamos a ver el fruto o el resultado de no haber hecho lo que no hizo y de sí haber hecho lo que sí hizo. ¿Qué no hizo esta persona? ¿De qué se abstuvo? ¿De qué se alejó? Dice bienaventurado. La palabra bienaventurado es muy importante. La vamos a ver en unos días en conexión con otro de estos árboles que vamos a estudiar, que salen donde las aguas del río de vida entran. Pero bienaventurado significa feliz, significa prosperar, avanzar, hacer progreso. Bienaventurado por lo que no hizo. Miren lo que no hizo. No anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores y no se sentó en silla de escarnecedores. Ahora hay una diferencia entre andar, estar y sentarse. Andar es la acción pues de moverse de un lado al otro. Andar significa que él no convirtió esto en su modo de vida, en su curso de acción. Él no anduvo en consejo de malos. Él no consultó con los malos. No decidió cuál iba a ser su plan y su propósito después de haber consultado a aquellos que están caminando en maldad. La maldad es aquello que convirtió el corazón humano en aquello en lo que se convirtió. Fue lo que generó el viejo corazón en nosotros y toda la perversión que hay en nuestro corazón. Cuando Cristo llega al corazón, el Señor crea un nuevo corazón en nosotros y empieza el proceso de conversión del viejo corazón o del corazón malvado. Entonces, Él no está consultando con su viejo corazón. Él no está consultando con su mente carnal. Él no está consultando con gente que no es piadosa, que no sea justa, que no busque agradar a Dios. No, Él no está consultando con ellos, no está caminando con ellos. Su modo de vida es totalmente otro. Él no camina en compañía de esta gente o en compañía del consejo que pueda venir de su propia mente carnal y de su propio corazón carnal. Amén. Eso es lo primero. Lo segundo, una cosa es caminar y otra cosa es estar. Yo camino y luego me detengo en un punto y allí estoy, allí me quedo, allí resido. Él no estuvo en camino de pecadores. Las maneras y los hábitos de aquellos que están errando el blanco. Él no estuvo allí, él no se asentó allí. Él tiene el ejemplo de las personas que están allá afuera que no están buscando al Señor y además sigue lidiando con su mente carnal y con su corazón carnal. Pero él no anduvo buscando ser aconsejado por todo esto. Él tampoco se asentó, tampoco estuvo en camino de pecadores. Y una cosa es andar,
otra cosa es detenerme y estar o permanecer, y otra cosa es sentarme. Ahora, cuando yo estoy caminando por un camino, alguien puede darme un empujón y va a ser bastante fácil que yo pierda el equilibrio y me salga de ese camino. Pero cuando yo me paro, entonces pues todavía pueden darme un empujón y todavía puedo trastravear y salirme del sitio en el que estaba, pero ya cuesta un poquito más. Pero cuando yo me siento, de allí ya nadie me saca. Ese es el problema. De allí ya nadie me saca. Amén. Ven cómo hay una progresión acá. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora es como una escalera descendente, ¿verdad? De andar en consejo de malos, estoy en camino de pecadores y finalmente me siento en silla de escarnecedores. Ahora llegar a este punto es terrible, porque los escarnecedores son los que se burlan, los que se mofan. Escarnecedor significa también traducir o interpretar. Y en vez de aprovechar lo que la Biblia me está diciendo, estoy traduciéndola, estoy interpretándola, estoy pretendiendo que no es eso lo que dice, sino dice esto otro. Lo acomodo, lo ajusto, se lo aplico a todos los demás. Uso en la Biblia para mi propio provecho y conveniencia. Y señalo y me burlo de aquellos que quieren ser lo que el mundo llama hoy en día fundamentalistas y creer que la escritura es literal, es la palabra de Dios y es para cumplirla. Amén. Entonces, eso es lo que no hizo este varón. Por eso llegó a ser próspero, feliz, bienaventurado. Él se abstuvo de caminar en consejo de malos, se abstuvo de estar en camino de pecadores y se abstuvo de sentarse en la silla de los escarnecedores. Él no tomó consejo ni de las voces que vienen de allá afuera. Él no tomó consejo de su mente carnal. Él no tomó consejo de su propio corazón carnal. Todo eso es lo que no hizo. Para ser bienaventurados, primero tenemos que elegir dejar de hacer lo que no debemos hacer. Amén. Y hoy en día el consejo de malos y el camino de pecadores nos llega al teléfono y a la computadora y a los medios. Todo el tiempo estamos siendo bombardeados por este consejo que nos viene de allá afuera, que busca alejarnos de Dios, que busca alejarnos del camino, busca apagar el fuego de amor y de celo por el Señor Jesucristo que se enciende el día que Jesús llega a nuestro corazón. Amén. No escuchemos el consejo que está viniendo de un mundo que está bajo el maligno. Amén. Y no estemos escuchando el consejo de nuestra mente carnal y de nuestro corazón carnal, porque en nuestra mente carnal y en nuestro corazón carnal está la naturaleza del maligno. Fue él el que generó esto adentro de los hombres ahí en el jardín del Edén. ¿Sí? Así es que esto es lo que no hizo. Ahora veamos lo que sí hizo este hombre, este varón que fue bienaventurado. ¿Qué hizo? No caminó en este río de engaño, en estas aguas de engaño, sino que, versículo 2, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esto es lo que sí hizo. Número 1, poner su deleite en la palabra de Dios, convertir la palabra de Dios en el objeto de su deleite, en su placer. Y una vez hemos bebido de las aguas de la palabra de Dios, si de veras está hallado cabida en nuestros corazones, la palabra de Dios va a convertir desear es una capacidad que Dios le dio a los hombres, pero necesita ser convertida. Y una vez gustamos y vemos que es bueno el Señor convierte nuestra capacidad para desear y convertimos su verdad, su palabra, en el objeto de nuestro deseo. Amén. Así es que él deseó, puso su deseo, puso su delicia en la palabra de Dios. La palabra deseo es Jafetz.
Jafet significa inclinarse en una dirección. Así es que él se inclinó en dirección a la palabra del Señor. ¿Por qué es tan maravillosa la palabra de Dios? Porque es la revelación de la persona de Dios. Es aquello que nos va a ayudar a conocer a Dios de una manera más completa. Es aquello que nos va a acercar a Dios aún más. Así es que se inclinó, tomó placer, puso su deseo, convirtió en su propósito la palabra de Dios con el fin de conocer a Dios, de agradarlo, de caminar con Él en esta vida. Amén. La palabra de Dios se convirtió en aquella cosa más deseada y valiosa en su vida. Y una vez gustamos nosotros la verdad, ya no queremos saber nada acerca del error, el engaño y la mentira. Amén. Así es que esto es lo que sí hizo. Bebió de las aguas del río de vida. Eso convirtió su deleite, su capacidad para desear. Y en otras palabras dijo: yo tengo que meter mis pies en ese río. Y empezó a caminar en el río de la verdad. Amén. Puso su deleite en la palabra. ¿Sí? La verdad es tan exquisita que una vez nuestro espíritu y nuestra alma la escucha, algo se despierta aquí adentro. De hecho, ustedes y yo fuimos salvos porque oímos la verdad, escuchamos la verdad, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos el mensaje de salvación. Amén. Algo que empezó a ser satisfecho aquí adentro, algo se alimentó aquí adentro, algo se despertó aquí adentro, nuestro espíritu especialmente y nuestra alma. Amén. Bueno, así es que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Número 1, puso su deleite en la palabra de Dios. Y número 2, aprendió a meditar en la palabra de Dios. Ahora, meditar es algo muy importante, vitalmente importante. Meditar es meter en un proceso mental lo que estamos leyendo o escuchando para buscar entenderlo de una manera más completa. La palabra meditar, hagá, en hebreo significa murmurar, ponderar. Y cuando estamos meditando en algo empezamos, ¿verdad? Sí, dijeron que significaba tal cosa. ¿Por qué? ¿Por qué la conexión? Y de repente, como decimos, se nos alumbra el foco, ¿verdad? Y ya sé por qué. Eso es meditar, murmurar. Meditar es trabajo, es una acción que hacemos. Es algo que hacemos con la palabra. Murmurar, ponderar. Meditar significa hablar, estudiar, imaginar. Y esta es una de las grandes razones por las que por la gracia y la misericordia de Dios yo he podido aprender tantas cosas. Una vez escucho algo que yo no sabía, yo no dejo que caiga en tierra seca. Una vez oigo algo, inmediatamente me doy a la tarea de aprender más acerca de eso, de buscar entender un poco más acerca de eso. Empiezo a pensar, pero ¿por qué mencionó esto? ¿Por qué conectó esto con aquello? Puedo contarles historias, tengo historia tras historia de ciertos principios que yo no entendía en el momento en el que me los enseñaron o me los mencionaron, y yo me iba meditando. Hay uno de tantos para que vean. Yo iba camino a mi oficina y iba meditando en el ascensor acerca de este principio. Yo, pero ¿por qué la conexión? ¿Por qué mencionó esto en conexión con aquello? Y todavía me acuerdo, todavía lo estoy viendo. De repente llegué al nivel donde estaba la oficina, se abrió el ascensor y al mismo tiempo se me abrió el entendimiento. ¡Vum! Se abrieron esas puertas y ¡vum! Se me abrió la mente y yo ya entendí por qué dijo eso. Amén. ¿Por qué lo entendí? Porque lo medité, lo razoné. Con mi boca yo murmuraba, pero ¿por qué? Lo estudié, lo analicé. ¿Lo ven? Eso es lo que hace que la semilla de la palabra saque raíz y que brote un tallo y un tronco y ramas y eventualmente dé mucho fruto. Entonces, esta persona, este varón bienaventurado, miren todo lo que dejó de hacer y miren todo lo que sí hizo. Puso en la palabra de Dios su deleite.
descubrió que la única manera como puede llegar a conocer al Señor de una forma más profunda es por medio de la palabra. Así es que puso su deleite en la palabra. Descubrió que la única manera como puede llegar a vivir una vida que agrade todavía más y mejor al Señor es por medio de la palabra, aprendiendo, entendiendo lo que allí dice. Descubrió que la mejor manera para vencer todas las quejas, la murmuración, el enojo que se levanta en contra de Dios, de nuestra mente carnal, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, es meditando en la palabra de Dios, aprendiendo, estudiando, conociendo, y de esa manera nos son revelados los caminos de Dios, y entonces entendemos por qué Dios hace lo que hace, permite lo que permite, por qué tuve que pasar por lo que tuve que pasar, y alabamos al Señor por lo sabio de sus caminos. Amén. Ahora, obviamente estoy descubriendo, eso está bueno, también descubriendo. Descubrir es quitar la cubierta. Pero estoy describiendo algo más que solo la acción de sentarse a oír un sermón y salir de allí diciendo: ay, qué erudita la persona que habló, qué interesante estuvo, qué entretenido estuvo, y dar la media vuelta y no hacer nada nunca más con lo que escuchamos. Eso es lamentablemente el estado de un buen grueso del cristianismo. Amén. Pero este hombre llegó a ser bienaventurado porque dio un paso más. Dijo: estas aguas que estoy bebiendo están tan buenas que yo necesito meter mis pies en esas aguas. Y al meter sus pies en esas aguas dijo: esto está tan bueno, que se metió hasta las rodillas. Y al meter las rodillas dijo: no es suficiente, y se metió hasta los lomos. Y meterse hasta los lomos no llegó a ser suficiente, entonces se metió hasta la cabeza. Amén. Gracias a Dios, gracias Jesús. Muy bien, entonces miren, número 1, lo que dejó de hacer. Número 2, lo que sí hizo. Y número 3, ¿cuál fue el resultado? Versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué le parece? Ese es el resultado, ese es el efecto. La palabra prosperar aquí es diferente a la palabra bienaventurado. Aquí la palabra es tzalá, significa empujar hacia adelante, significa hacer progreso. En otras palabras, nunca va a dejar de hacer progreso, nunca va a dejar de caminar hacia adelante. Ese es el resultado de poner nuestro deleite en la verdad de Dios, de meditar en la verdad de Dios, después de haber elegido alejarnos, abstenernos del consejo de malos, del camino de pecadores, y no digamos sentarnos en silla de escarnecedores y solo estar señalando y juzgando y quién sabe qué, ¿verdad? Y pasando por nuestro propio tamiz la palabra de Dios de acuerdo a nuestra conveniencia. Amén. Bueno, ese es el Salmo 1. A mí me parece maravilloso. El Salmo 1 me ha bendecido toda la vida. Yo quiero ser un árbol de vida. Entonces, para que esto ocurra, es obvio que necesitamos trabajar de alguna manera, tal y como ya lo hemos ido describiendo. Entonces, déjenme llevármelos a un proverbio. Miren, no va a creer lo que está aquí escrito. Proverbios 14. Proverbios 14. Le voy a dar el versículo hasta que todos lleguemos a Proverbios 14. No quiero que nadie se me adelante. Proverbios 14. Proverbios 14. Muy bien, si ya estamos en Proverbios 14, ahora verso 23. Oiga esto. Proverbios 14, 23. En toda labor hay fruto. En otras palabras, donde hay labor o trabajo, donde se ha hecho una tarea, va a haber fruto. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. ¿Cómo quisiera yo ser como aquella persona? ¿Cómo quisiera yo estar en aquella condición?
¿Cómo quisiera yo entender aquellas cosas? Sí, lo voy a hacer. Un día voy a empezar. Sí, el lunes voy a empezar. El 1 de enero voy a empezar. Y las palabras suenan maravilloso. Son maravillosas. Pero las palabras producen cero resultado. Cero fruto. Por eso dice, las vanas palabras de los labios empobrecen. ¿Sí? Pero eso lo dice después de decir en toda labor hay fruto. ¿Quiere fruto? Esfuerzo, trabajo, dedicación. ¿Quiere fruto? Inversión de tiempo, inversión de energía. Amén. ¿Quiere fruto? Dedicación, trabajo. Amén. Dedicación, trabajo. Para tener fruto en Cristo no es necesario solo querer tener fruto en Cristo. Esas son palabras. Esas son palabras. Solo nos van a dejar pobres espiritualmente y moralmente. De la misma manera como las palabras dejan igual de pobre materialmente hablando a una palabra que solo, a una persona que solo desea pero nunca hace, que solo anhela pero nunca hace, que solo sueña pero nunca hace. Amén. Es el mismo principio, ¿sí? Así es que en la palabra de Dios debemos trabajar y en toda labor hay fruto, pero que sea más que solo un deseo. En algún momento les dije, miren, analicen muchas de las canciones que cantamos, ¿verdad? Muchas de esas canciones son deseos, son buenos deseos, pero se quedan solo en deseo. Quiero llenar tu trono de alabanza. Bueno, hágalo. Quiero alabarte más y más aún. Maravilloso, hágalo. Quiero conocerte más, hágalo. No lo deje solo en buenos deseos, si no solo van a ser palabras y solo las palabras no dan fruto. Amén. ¿Cómo quisiera entender la palabra de Dios como aquella persona o como aquella persona? Bueno, pues empiece a hacer algo. Amén, amén. Tremendo, ¿verdad? Grábese Proverbios 14. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. No es cuánto hable, no es cuánto quiera, no es cuánto desee, es cuánto hago, cuánto acciono. Amén, al respecto. Y nuevamente, esto funciona no solamente en lo natural. Nuestra mente carnal siempre va a aplicar estas cosas en lo natural únicamente, pero estas cosas funcionan en lo espiritual también, son principios universales. Bueno, mire, el apóstol Pablo era alguien que estaba bien ubicado. Él conocía perfectamente el principio de por sus frutos los conoceréis. Él no buscaba oír palabras cuando iba a visitar las iglesias y las ciudades y a los cristianos en otras regiones. Él no llegaba a visitar a los cristianos para ver qué palabras hablaban, qué decían, qué deseaban. No, él llegaba buscando fruto. Vámonos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 9. Romanos capítulo 1, verso 9. Pablo sabía muy bien que la única manera como él iba a poder saber cuánto había crecido y madurado la gente era por el fruto que estaban produciendo. En otras palabras, el fruto es algo que se ve, es algo que se mide. Amén. El fruto se traduce en hechos, obras, ¿sí? El fruto son acciones. Amén. Romanos capítulo 1, a partir del verso 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros,
para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también, o sea, quiero ir con ustedes, número uno, para darme a ustedes. El Señor me ha dado de su multiforme gracia suficiente sustancia para poder ir y confirmarlos, ¿verdad? Ministrarlos con el don de la enseñanza o con dones de milagros, etcétera. Por supuesto que quiero ir para que ustedes sean bendecidos por lo que el Señor ha hecho en mi vida, pero también quiero ir por una segunda razón, dice. Les vuelvo a leer el verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. También quiero ir a verlos porque quiero ver qué fruto están dando. Quiero ver cómo se conducen, quiero ver cómo hablan, quiero ver cómo se tratan entre ustedes. Quiero ver cómo tratan a los demás. Quiero ver cuánto proyectan al Señor Jesucristo. Amén. Quiero ver cuánta transformación de corazón se ve a través de su conducta, de su conversación, de su manera de ser, de su manera de actuar. Quiero ver fruto también. Quiero ver fruto. Si veo fruto, voy a estar convencido que la palabra de Dios está haciendo una obra maravillosa en sus corazones. Amén. Bueno, no solo pasó con los romanos, pasó con los filipenses también. Vámonos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y sabe que en el mundo en el que estamos viviendo hoy, por lo menos en nuestra parte del mundo, no puedo generalizar porque el cristianismo en Guatemala, por gracia y misericordia de Dios, se ha extendido mucho, pero yo sé que no es igual en todos lados. Aquí Dios ha hecho una obra maravillosa, pero una cosa interesante, porque se ha extendido tanto, de repente es como que ahora está más de moda ser cristiano que quién sabe qué otra cosa. Amén. Y además, como están realegres las reuniones cristianas, las reuniones de jóvenes son realegres y todo aquello, y conciertos y quién sabe qué más, se ha convertido como en una subcultura, ¿verdad? Así es que está buenísimo. El problema es que tenemos a mucha gente profesando ser cristianos y no dan ningún fruto. El fruto lo vamos a describir en un momento, pero no dan fruto. Al contrario, de repente descubrimos que alguien que profesaba ser cristiano nos hizo una buena. O está hablando como no debe, o está conduciéndose como no debe, está conduciéndose en los negocios como no se debe, etcétera. Amén. Entonces Pablo dijo: no, sus palabras no me van a impresionar. Es el fruto, las obras, el resultado. Ahora miren, Filipenses capítulo 4, les voy a leer tal vez desde el verso 10. Filipenses 4 a partir del verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Dice, estaba esperando para ver qué hacían ustedes cuando se enteraron de mis necesidades y a ver cómo respondían. Dice, se tardaron un poquito en responder, pero yo sé, es porque pues estaban solícitos, pero nada más no habían tenido la oportunidad. Verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este es el contexto, por cierto, de ese versículo. Verso 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Mira el verso 17. No es que busque dádivas,
Si no hubieran venido de parte de ustedes, Dios, que es fiel, las hubiera enviado de parte de alguien más o por otro lado. Pero dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Busco fruto. Hay una necesidad. Bueno, vamos a ver cuánto fruto se ha formado. ¿Se acuerdan que el fruto número 12, allá en el Cantar de los Cantares, son los nogales? Compartir, dar, darse, ¿sí? Ser movido a misericordia y dar. Amén. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces en el verso 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En esta ocasión ellos tuvieron el privilegio de poder ayudar económicamente a Pablo, ¿sí? Si no lo hubieran hecho ellos, Dios hubiera velado por Pablo y por las necesidades que la predicación del evangelio estaban generando. Pero dice, qué bueno que fueron ustedes, porque esto es señal que están dando fruto. No son sus dádivas lo que yo estaba buscando, yo lo que quería era ver fruto. Amén. Y eso es lo que Dios está esperando ver, fruto. Acuérdense, lo mencionamos la semana anterior. El fruto primero lo damos para agradar al Señor. Allá en Cantares, el Señor, cuando vio fruto brotar del corazón de la amada, en Cantares capítulo 4, dijo, he comido mi fruto, he comido mi fruto, he recogido mi fruto, mis aromas, he bebido mi vino, he bebido mi leche, estoy feliz, estoy satisfecho con lo que está produciendo el corazón de mi amada. Primero es para agradar al Señor, luego es para darse a los demás, porque después dijo, comed y bebed mis amigos, comed mis amigos, bebed en abundancia, oh amados. Amén. Primero es para el Señor. El Señor ve todo este fruto. Y como les digo, el fruto es algo que se ve, algo tangible. Es algo que alimenta, es algo que nutre, es algo que sustenta. Y hay un misterio maravilloso con esto del fruto, porque es precisamente allí donde se encuentran las semillas del árbol. Entonces, usted dé a comer del fruto de la obra maravillosa que ha hecho Jesucristo en su corazón a otros. ¿Y qué cree? No solamente habrán comido, se habrán saciado, habrán adquirido energía, los ojos espirituales se les abrieron, vieron a Cristo, pero en ese fruto va semilla. Entonces, ¿sabe qué? Sus obras, sus acciones tienen poder multiplicativo. Dé fruto para Cristo, ¿sí? Y deje que otros coman del fruto que usted está dando para Cristo. Y al rato va a ver a los demás actuando igual que usted. ¿Por qué? Porque en el fruto iba la semilla. Si cayó en buena tierra, ellos van a estar dejándose trabajar por Cristo, van a amar la palabra de Dios igual que usted y van a empezar a dar el mismo fruto que usted está dando. Hay poder multiplicativo en el fruto. Amén. Gracias, Jesús. Bueno, veamos algunas cosas acá. Vámonos por favor a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Todos estos son los árboles que están brotando a uno y al otro lado del río, ¿verdad? De la ribera del río, allá en Ezequiel 47. Y estamos viendo los árboles de fruto. Hay otra serie, otra categoría de árboles que todavía no hemos mencionado, que vamos a mencionar dentro de pronto. Y así nos iremos acercando más y más a la razón de por qué estamos estudiando todas estas cosas maravillosas. Pero mire todo lo que produce caminar con Cristo, crecer en Cristo. Mire todo lo que produce el haber bebido de las aguas del río de tal manera que eso puso en nosotros la disposición, el deseo de meternos en el río y empezar a meternos cada vez más adentro, cada vez más hondo en el río del Señor Jesucristo. Amén. Colosenses capítulo 1. Vamos a ver desde dónde comenzamos a leer. Probablemente verso 1, mejor desde el verso 1, Colosenses 1. Desde el 1 vamos a leer hasta el 14. Escuche esto, Pablo,
apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Un paréntesis acá. Dice, ¿cómo me alegro? Solo recibieron ustedes la doctrina más básica de todas, que es la gracia del Señor Jesucristo, la salvación por gracia, por medio de su sangre, por medio de su nombre. Solo escucharon ustedes que Dios se acercó a los hombres a través de Cristo por puro amor, para rescatarlos del estado en el que se encontraban y levantarlos y reconciliarlos con Él. Y dice, cayó en tan buena tierra esa semilla, encendieron sus corazones de tal manera esas aguas que ustedes bebieron, que desde el día 1 está dando fruto la palabra. Desde el día 1 está dando fruto la palabra. Amén. Y por supuesto, si nuestra experiencia de conversión fue lo que tiene que haber sido una verdadera experiencia, si nuestra experiencia de salvación fue lo que Dios la diseñó para ser, de repente vernos librados de deuda, librados de la vergüenza que produce esa deuda, librados de pecados, librados de la culpa, y de repente vernos, sentirnos, sabernos reconciliados con Dios. Y como sabemos que ese día estábamos reconciliados con Dios, yo no sé cómo le pasó a usted, pero yo supe perfectamente bien desde el primer segundo que Jesús llegó a mi corazón, que Dios y yo estábamos en una armonía que no existía antes. Amén. Ahora, si eso no produce suficiente gratitud, nada va a producirnos suficiente gratitud. Yo supe que Dios me estaba dando un borrón y cuenta nueva. Yo estaba poniendo mis pies en un camino nuevo. ¿Y saben qué pasó? Inmediatamente Dios convirtió mi capacidad para desear y puse mi deseo en Dios. Amén. Y empecé a buscar aprender. Y cada cosa que me enseñaban, cada cosa que me decían, todo era nuevo, yo no sabía nada, estaba empezando, pero todo lo meditaba, todo lo estudiaba. Amén. Entonces así es como va dando fruto la palabra. Así fueron los de los colosenses. La palabra de Dios llegó, el mensaje llegó y dio fruto en ellos desde el día 1. Y ahorita Pablo los está alabando en el verso 4 por su fe, por el amor que tienen por todos los santos. Bueno, pues eso es fruto. Amén. Bueno, sigamos. Les leo otra vez el verso 6, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. Ahora, otro paréntesis, ¿verdad? Ese no es nuestro tema. Pero notó eso de ha llegado a todo el mundo. Y aquí te hace esa cosa de ¿y qué hacemos con aquella tribu que no ha oído el mensaje del evangelio? Aquí dice que ha llegado a todo el mundo. Y no solo lo dice aquí, lo dice más adelante en el capítulo 1, verso 23. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Cierro paréntesis. Regresemos al fruto. Verso 7. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso se llama una vida cristiana normal.
fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué emocionante, qué maravilloso. Amén. Pero es lo que Pablo está orando, está pidiendo, está buscando, que anden como dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Amén. Y este fruto va a tener la naturaleza, la sustancia de la esencia misma. ¿Sí? Este fruto lo produce Cristo en nuestros corazones. Este fruto lo produce Cristo, la verdad, la palabra de Dios trabajando en nuestros corazones. Amén. Es la palabra en nosotros la que da fruto. Esa semilla en nosotros, esa simiente incorruptible que nos dio salvación y vida eterna, eso es lo que crece y da fruto en nosotros. Entonces el fruto va a tener la naturaleza de Cristo. El fruto va a tener la naturaleza de Cristo. Cuando la gente ve nuestras buenas obras, cuando nos damos a ellos a través de una buena acción, de una obra de justicia, ellos van a ser alimentados por esa acción, por esa buena obra. Y entonces, ¿qué cree? La naturaleza de Cristo va allí porque la semilla está allí. Su naturaleza, su esencia está allí. Nosotros podemos, pues no nosotros, Cristo a través de nosotros puede tocar el corazón de los demás a través de lo que decimos, a través de lo que hacemos, a través de cómo les sirvamos, a través de qué manera les expresemos el amor de Dios, a través de cómo nos demos a ellos de la manera que sea. Amén, porque la semilla va allí. Bueno, vámonos ahora a Segunda de Pedro, capítulo 1. Y conocemos bien esto, nos dedicamos hace poco a Segunda de Pedro, cuando estábamos hablando acerca de ceñirnos los lomos con determinación. Y analizamos acá Segunda de Pedro. Así es que solo se los leo. Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al verso 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ese es el fin, el objeto, ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Ahora, regresemos, un paréntesis aquí. El verso 4 es paralelo a lo que leímos en el Salmo 1. El verso 4 dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es lo equivalente a no andar en consejo de malos, sino estar en camino de pecadores, y no sentarse en la silla de los escarnecedores, ¿sí? Bueno, entonces ahora verso 5. El verso 5 es equivalente a, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Veamos el verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando la semilla que fue implantada en nuestro corazón. Estamos trabajando la palabra de Dios. Estamos meditando en ella, buscando entenderla, buscando saber cómo podemos practicarla, cómo podemos aplicarla en la situación en la que estamos con aquella persona en nuestra vida diaria. Amén. Entonces da fruto, da mucho fruto. Trabajando en la palabra de Dios vamos a producir mucho fruto. Amén. Y ahora mire Hebreos capítulo 12. Dios a través de su palabra nos va a revelar su propia naturaleza.
Dios a través de su palabra nos va a revelar la nuestra. Y vamos a descubrir dónde necesitamos ser corregidos, dónde necesitamos ser transformados. Vamos a descubrir de qué necesitamos apartarnos, desprendernos. La Biblia es el mejor libro de psicología que existe. Entonces Dios también nos reprende como un buen padre, nos corrige. ¿Se acuerda de 2 de Timoteo 3, 16 y 17? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ahí la palabra griega es doctrina, significa señalar. Necesitamos que Dios nos señale dónde estamos todavía quedándonos cortos. Porque la palabra entonces nos señala, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Amén. Dios nos corrige a través de su palabra. Bueno, adivinen qué va a producir esa corrección. Leamos Hebreos capítulo 12. El contexto acá es, mire verso 6. Verso 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué pues no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No importa la manera como la palabra de Dios trabaje en nosotros, tenga que trabajar en nosotros, nosotros la dejemos trabajar en nuestra vida, ¿sí? Si es del lado del placer, del lado del dolor, si el Señor nos está instruyendo o nos está reprendiendo, qué bueno, la palabra del Señor una vez trabaja en nuestros corazones, da mucho fruto. Amén. Mucho fruto. Y ese fruto que es sino la naturaleza de Cristo que se ve reflejada en nuestras acciones, en nuestros hechos. Amén. Gracias, Jesús. Por algo nos llaman y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Sí? Ahora, brevemente, esto no me toma mucho. Vámonos a Efesios capítulo 5. La naturaleza de ese fruto. Efesios capítulo 5. Les voy a dar solo los versículos. Me hubiera encantado analizar todo el contexto, pero vámonos solo a los versículos puntuales acá. Efesios capítulo 5, verso 9. Efesios 5, 9. Esta es la naturaleza del fruto. Esto va a estar presente cuando estamos dando fruto en nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras obras, todo. Efesios 5, verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esa es la esencia, la naturaleza. Ese es el fruto. El fruto va a estar lleno de bondad, lleno de justicia, lleno de verdad. Y bondad es gesed, es misericordia. Misericordia, darnos a los demás. Justicia es rectitud moral. Tzedek. Si no estamos caminando en rectitud moral, si no somos rectos en nuestros negocios, si no somos rectos en cuanto a hablar lo verdadero, aunque decir la verdad nos comprometa y nos meta en problemas, yo recuerdo que mi Biblia todavía dice: el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Amén. Rectitud moral, eso es justicia. Si estoy vendiéndole una libra de frijoles a alguien, no voy a poner 15 onzas del otro lado, ¿verdad? Amén. Rectitud moral y verdad, por supuesto. O sea, el fruto va a ser verdadero conforme a la verdad, y verdad es la naturaleza del Señor Jesucristo. Ahí no va a haber error, no va a haber engaño, no va a haber mentira. Esa es la naturaleza del fruto que damos para Cristo.
Si nuestras acciones tienen cualquier cosa que sea contraria a esto, ese no es ningún tipo de fruto que esté agradando al Señor Jesucristo, al contrario, ¿verdad? Amén. Vámonos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. ¿Qué más va a producir la palabra de Dios en nosotros? Y va a estar presente en todo lo que hablemos, digamos, hagamos. Romanos capítulo 6, verso 22. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. La santificación. Amén. En otras palabras, cada vez más dedicados al Señor, cada vez más apartados del mundo y de la carne, del sistema del diablo, cada vez más dedicados, consagrados a Dios, a su nombre, a su naturaleza, a agradarlo, a complacerlo. Cada vez más cerca de Dios, cada vez reflejando más su santidad. Santo es algo dedicado, algo apartado para una cosa específica, especial. Así es que esto se va a reflejar cada vez que hablemos, actuemos. Eso es lo que produce la palabra de Dios en nosotros. Por eso les decía anteriormente, nosotros tengamos una relación con Dios a través de su palabra. Y esto es lo que eso va a producir de manera natural. Pero si nuestra vida no está reflejando una mayor santificación, entonces revisemos el fruto. Las acciones que estamos haciendo no son fruto que esté agradando al Señor Jesucristo aún. Metámonos más en la palabra y dejemos que la palabra se meta más aún en nosotros. Y por supuesto Gálatas 5:22, ¿verdad? Claro que no debía faltar. Gálatas 5:22. Y esto es lo que conlleva, iba a decir esto es lo que lleva salpicadas todas nuestras obras, pero es más que eso, es la esencia, es la naturaleza. Esto está allí presente en nuestras obras, conducta, conversación. Dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu. Ahora, está hablando de andar en el Espíritu. Esto es andar en la verdad de la palabra de Dios. Amén. Dejar que la verdad trabaje en nosotros, más el fruto del Espíritu. El fruto de vivir una vida espiritual es amor. No dice son, es. Así es que además de ser bondad, justicia, verdad, santificación, el fruto del Espíritu es amor, gozo. Nuestra vida, nuestra conducta, todo está lleno, integrado, permeado por la naturaleza de Cristo. Entonces el amor está allí, el gozo del Señor Jesucristo, el amor del Señor Jesucristo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso va a estar allí presente en el fruto que damos. Este es el fruto que da alguien que está plantado junto a las corrientes, junto al río de agua viva, y alguien que está caminando en el río, metiéndose en el río, metiéndose en las aguas. Amén. Esta es la gente que va a estar plantada en la casa del Señor por toda la eternidad, por todas las edades. Y miren, lo que tenga Dios preparado para el futuro, ellos van a seguir comiendo del fruto. No solamente del fruto de la persona de Jesús, Jesús en persona. Ellos van a comer del fruto que ustedes y yo demos, porque el fruto que ustedes y yo damos es la naturaleza de Cristo brotando de nosotros. Y dice, y su hoja va a ser para sanidad de las naciones. Bueno, sí, por supuesto. Número uno, de la persona, valga la redundancia, de la persona personal del Señor Jesucristo. Pero también sus hojas, las suyas y las mías,
Porque las hojas que broten de nosotros es el resultado, el efecto de la palabra en nosotros. Tiene la naturaleza de Cristo. Amén. Una hojita del árbol que hace brotar la palabra de Dios en nosotros tiene poder para sanar a la gente. De muchas cosas. No se enfoque únicamente en sanidades físicas. Sanarlos de su ignorancia, de su odio, de sus tinieblas, del error, del engaño. Amén. Amén. Así es que, hermano, solo trabajemos en la palabra de Dios y dejemos que ésta trabaje en nosotros. Ocupémonos en la palabra, en la verdad. Andemos en ella, metámonos en ella, nademos en ella. El fruto es el resultado automático de estarlo haciendo. Ya no andemos en consejo de malos, ni estemos en camino de pecadores, ni nos sentemos en la silla de los escarnecedores. Desechemos todo eso y pongamos nuestro deleite en la palabra de Dios y meditemos, trabajémosla. Amén. De día y de noche en nuestra mente y en nuestro corazón. Y vamos a hacer un árbol de vida, vamos a ser felices, vamos a ser prósperos y el Señor se llevará toda la gloria. ¿Sí? Amén. Gracias, Jesús. Ese es mi mensaje para hoy. Gracias al Señor por su maravillosa palabra. Amén. Gracias, Jesús. Démosle gloria, démosle gracias. Señor, gracias. Bendito Jesús. Aleluya. Qué maravillosa obra la que has venido a hacer al corazón de los hombres, Señor. Qué maravilloso es tu amor, Señor Dios, que nos levantó. En primer lugar vino a buscarnos, a elegirnos, a llamarnos. Y tu amor nos levantó, Señor, del estado en el que nos encontrábamos, del lugar en el que nos encontrábamos, del estado interno en el que nos encontrábamos. Señor, y ahora nos llamas a hacer árboles de justicia, a hacer árboles de vida. Señor, qué privilegiados somos. Por eso fue que llegaste al corazón de los hombres, cuando los hombres te abren el corazón y te invitan a entrar. Señor Dios, para crecer tú en ellos, para crecer tú en nosotros y conformarnos a tu imagen. Tú eres el árbol de vida y tú estás buscando conformarnos a tu imagen y convertirnos en árboles de vida. Señor, oramos que tu palabra dé mucho fruto en nuestra vida, Señor. Haznos amarla, haznos desearla, haznos poner nuestro deseo. Convierte nuestra capacidad para desear y convierte tu verdad, Señor Dios, en el único objeto de nuestro deseo, de nuestros deseos más profundos. Y Señor, haznos amar, abrazar, meditar, trabajar tu palabra en nuestra mente, Señor, con nuestro entendimiento, bendito Dios. Y ayúdanos a dejarnos trabajar con ella cuando tú necesites corregirnos, enseñarnos, instruirnos, lo que sea que tengas que hacer. Señor, que tu palabra dé mucho fruto en nuestra vida, Padre. Bendito Dios. Señor, número 1, para tenerte a ti contento, feliz, agradado y complacido con nosotros. Y número 2, para provecho del resto de la gente, Señor, que pueda comer fruto que tiene tu sustancia, tu naturaleza, y que puedan cortar hojas de nuestro árbol, Señor, y ser sanados de lo que necesiten ser sanados, Padre. Oh Padre, gracias. Gracias por el privilegio. Gracias por el privilegio. Ayúdanos a nunca perder de vista esto, Señor. Este tremendo privilegio, semejante propósito que tú tienes para nosotros, los hombres. Y sigue trabajando, sigue perfeccionando tu obra en nuestras vidas, Padre. Te lo rogamos, Padre. Señor, te amamos, te adoramos, te adoramos. Bendito Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Sigue trabajando, arando en la tierra de nuestros corazones, Padre. Señor, queremos seguir metiéndonos en ese río de vida, Señor. Y Señor, sigue alcanzándonos con nuevas semillas de verdad, que caigan en buena tierra. Haznos amar todo lo que oímos, amar todo lo que sabemos, amar todo lo que leemos cuando leemos tu palabra, Señor. Bendito Señor. Que tu palabra se arraigue y dé mucho fruto en nuestras vidas, Señor. Padre, te lo rogamos. Y Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a apartarnos de manera rotunda,
Señor Dios santo, del consejo de malos y del camino de pecadores, Señor Dios, o de esta actitud de escarnio, Señor. Bendito Padre, en el nombre de Jesús. Oh Señor, queremos ser llamados bienaventurados, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, por el amor con el que nos amas, por habernos alcanzado. Perfecciona tu obra en nosotros, Padre, te lo pedimos. Te damos la gloria, te alabamos, te bendecimos. Y Señor, que esta palabra dé efectivamente mucho fruto en nuestros corazones. Te lo rogamos, Padre. Padre, 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 Padre. Señor Dios, sigue guardándonos a todos nosotros. Señor Dios, tú conoces nuestras necesidades, tú sabes proveer para las mismas. Y bendícenos, Señor Dios, poniendo tu nombre sobre nosotros, Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios los bendiga, los amamos.